Esto pasó hace un par de años. Era una de esas noches de noviembre frías y oscuras, cuando salía de mi trabajo como asistente social. Ya era tarde, y el cansancio pesaba sobre mí. Al cruzar la plaza, pasé junto a la antigua iglesia que siempre me había intrigado. La luz de la luna iluminaba sus vitrales, y sentía una extraña atracción por su misterio. El silencio de la noche me envolvía. Mis pasos resonaban en la plaza. Entonces, la vi. Una niña de cabello rizado, vestida completamente de blanco, estaba de pie en la entrada de la iglesia. Su rostro no mostraba emoción. Primero pensé que era un producto de mi agotamiento, y decidí seguir. Pero algo dentro de mí me hizo dudar. Opté por ignorar esa inquietud. Pasaron los días y cada vez que pasaba por la plaza la niña estaba ahí. Siempre en el mismo lugar, como si esperara algo o a alguien. Me empezó a poner nerviosa. En ocasiones, creía escuchar risas infantiles que llenaban el aire. Nunca había oído esas risas antes. Era raro, porque en mi trabajo lidiaba con situaciones difíciles, pero esto era diferente. No sabía si me estaba volviendo loca. Una noche, decidí investigar un poco. La iglesia tenía fama de estar maldita. Había rumores de una tragedia con una niña hace muchos años. No sabía si era verdad, pero no podía dejar de pensar en ella. Cuando la vi por primera vez, mi corazón latió con fuerza. Tenía una curiosidad sombría y al mismo tiempo, miedo. ¿Era un espíritu perdido? ¿Una manifestación de mi dolor? No lo sabía. Con cada aparición, el pánico crecía en mí. Comencé a pasar por la iglesia sin mirarla, pero no pude evitarlo. Una noche, estaba allí, casi en el borde del umbral. Su vestido blanco brillaba con la tenue luz. ¿Estás bien?, le pregunté, aunque sabía que no respondería. No dijo nada, solo me miró con esos ojos vacíos. Entonces volví a escuchar las risas. Me recordaron mi infancia, pero esto era diferente. Era un eco sin alegría. Mi piel se erizó, y el miedo se apoderó de mí. Sentí una presión en el pecho. No entendía qué pasaba. Esa sensación de que algo estaba por suceder me atormentaba. Antes de que pudiera retroceder, un frío repentino me envolvió. La niña hizo un pequeño movimiento. De repente preguntó, ¿por qué no me ves? Me di la vuelta de inmediato. No había nadie. Corrí de allí. Cuando llegué a casa, intenté calmarme. Pero la imagen de la niña y su pregunta me atormentaron. No podía dejar de pensar en ella. Las noches siguientes fueron difíciles. La niña seguía apareciendo en mi mente. Nunca supe por qué, pero sentía que algo estaba muy mal. La iglesia seguía allí, y yo la miraba a distancia, preguntándome si alguna vez podría entender lo que había detrás de aquella desaparición. La niña del vestido blanco se convirtió en mi extraño secreto, y me pregunté si algún día lo olvidaría. Capítulo 2. Pasaron algunos días desde aquel encuentro. La pregunta de la niña no me dejaba en paz. ¿Por qué no me ves? Resonaba en mi mente sin descanso. Comenzaba a pensar que debía hacer algo al respecto. La iglesia y su misteriosa inquilina seguían acechándome, como si fueran parte de mi rutina diaria. Una tarde regresé a casa y decidí buscar en internet. Tal vez había información sobre la iglesia, o sobre esa niña. Me senté frente a la computadora y busqué historias locales, leyendas, o cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el tema. Mientras navegaba, encontré un pequeño artículo sobre un incendio que había ocurrido años atrás, en la iglesia. Se mencionaba una tragedia en la que varias vidas se habían perdido, incluyendo a una niña. Marta, decía el artículo. La descripción encajaba con la niña de mis visiones. Sentí un estremecimiento recorrerme. ¿Era ella? ¿Era la niña que había estado viendo? Esa pregunta me consume. El miedo se agudizó. Sabía que debía hacer algo. No podía seguir así. Finalmente, decidí que debía regresar a hablar con ella. Esa noche, un impulso me llevó de nuevo a la plaza, aunque el camino me pareció más largo que nunca. Al acercarme a la iglesia,
El silencio me golpeó como una ola. No había nada, ni ruido, ni vida. Miré a mi alrededor. La plaza estaba desierta. Solo la luz de la luna reflejaba los vitrales, dándoles un halo espectral. Me detuve frente a la entrada, con el corazón acelerado. «Marta», murmuré. «Soy yo». El aire se volvió helado de repente. Una brisa gélida me hizo temblar. Y ahí estaba, en medio de la penumbra, la niña. Miraba al frente, sin mover un músculo. Su vestido blanco brillaba intensamente como si emitiera luz propia. Mi voz se quebró al hablar. «¿Por qué no me ves?» En ese instante, sentí que algo cambió. La calma que me invadía se vio interrumpida. Abrí los ojos y, para mi sorpresa, noté que sus labios se movían. «Tienes que ayudarme», dijo. Su voz era un susurro flotante en el aire. Me quedé paralizada, incapaz de articular una respuesta. Sin embargo, una parte de mí sabía que tenía que hacer algo. «¿Cómo puedo ayudarte?», logré preguntar. La niña parpadeó lentamente, y por un momento su expresión cambió. Parecía más triste, más desesperada. «No puedo salir de aquí», reveló con un susurro. Entonces, de repente, la oscuridad de la iglesia se filtró. La entrada parecía tragarse la luz de la luna, y el espacio a su alrededor se volvió más denso. Un eco de risas resonó en mis oídos, pero no eran risas alegres, eran burlonas. «¿Qué sucede?», grité. La niña dio un paso atrás. Sus ojos reflejaban un terror que nunca había visto en un ser humano. En ese momento, escuché un sonido, como un crujido. Algo se movió dentro de la iglesia. La sensación de que no estaba sola me golpeó con fuerza. Volteé, y mi corazón se hundió. Desde el fondo oscuro, varias sombras comenzaron a emerger. Estaban ahí, intentando acercarse. «No te acerques», gritó la niña, con una voz llena de urgencia. Pero ya era demasiado tarde. El frío se apoderó de mí, y entendí que estaba a punto de enfrentar algo que nunca imaginé. Y así la negrura del lugar me devoró. Capítulo 3. Estaba completamente rodeada por las sombras. El frío se intensificaba, haciéndome sentir como si mis huesos estuvieran helados. Las figuras avanzaban, con formas borrosas e indefinidas, mientras la niña gritaba cada vez más fuerte. «No te acerques a ellos». Su voz era la única cosa que todavía parecía tener un poco de luz en este lugar oscuro. Sentí que cada paso de las sombras resonaba en mi pecho. En algún lugar dentro de mí, un instinto primario me decía que debía correr, que debía alejarme de esa iglesia y de lo que pudiera suceder allí. Pero mis pies no respondían. Estaban atrapados en una especie de parálisis. Observé cómo las sombras se movían con agilidad, acercándose lentamente, como si disfrutaran de mi terror. «Marta», grité. «¿Qué son ellos?». Mis palabras se sintieron inútiles, disipándose en la oscuridad. La niña se acercó un poco más, como si quisiera alcanzar mi mano, pero la sombra la retuvo en su lugar. «No puedo salir», repitió con un tono de voz entrecortado. Miré a su alrededor buscando una salida, un escape. La puerta por la que había entrado parecía distante, como si el aire la empujara hacia atrás. Entonces, en medio de la desesperación, vi algo que brillaba en el suelo. Era una pequeña muñeca de trapo, desgastada y sucia. La luz que emitía era tenue, pero había algo en su presencia que me atraía, como si tuviera la clave para entender lo que estaba sucediendo. Sin pensarlo, me agaché para tomarla, y en ese instante, sentí un pequeño tirón en mi mente. Las sombras se detuvieron congeladas en el tiempo. Sentí una conexión inmediata con la muñeca, como si me susurrara secretos de un tiempo olvidado. «Esto es mío», dijo Marta desde las profundidades de su tristeza. «Ayúdame a recuperar lo que perdí». ¿De qué hablaba? Sin embargo, una parte de mí sabía que esa muñeca era importante, así que decidí seguir la corazonada. La sujeté con fuerza mientras empezaba a retroceder lentamente hacia donde estaba la entrada.
Las sombras titubearon, pero fue suficiente ya que las risas burlonas comenzaron a desvanecerse, lo que me dio un poco de esperanza. Marta, ¿debería usarla para ayudarte? Pregunté entre jadeos. Ella asintió con la cabeza, aunque sus ojos seguían reflejando un profundo sufrimiento. Retrocedí unos pasos más, el eco de mi respiración resonando en la oscuridad. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Pero como si hubiera rompido un encantamiento, las sombras se arremolinaron de nuevo, esta vez más rápidamente, rodeándome como un torbellino de viento frío. No. No te lleven, gritó la niña. La urgencia en su voz me empujó a actuar. Con un grito desgarrador, alcé la muñeca hacia las sombras. Suéltala, suéltanos a ambas. Al instante, sentí un calor que se derramaba desde la muñeca, extendiéndose hacia mis brazos. Las sombras se detuvieron de golpe. Una luz brillante envolvió la iglesia, y un estruendo las sacudió, como si algo hubiera quebrado su poder. El aire se volvió más ligero y, por un breve momento, vi las expresiones de horror en las sombras. Luego, todo pareció desvanecerse. Las risas se ahogaron, los gritos se convirtieron en murmullos y, finalmente, el silencio reinó. Todo volvió a estar oscuro, y el suelo tembló bajo mis pies. Sin mirar atrás corrí hacia la salida, con la muñeca aún en mis manos. Solo podía pensar en salir de allí. No podía quedarme ni un segundo más. No sabía qué me esperaba en el exterior, pero salir de esa oscuridad se había convertido en mi única prioridad. Mientras el umbral se acercaba, una pregunta resonó en mi mente. ¿Qué había pasado exactamente? Y justo antes de cruzar la puerta, sentí una nueva presencia detrás de mí, un frío que sabía a advertencia. Mi corazón se detuvo. ¿Volvería a verla alguna vez? ¿O quedaría atrapada para siempre en aquella iglesia con sombras acechando en cada rincón? Capítulo 4. Cruzando el umbral, el aire fresco de la noche me golpeó como un balde de agua fría. Estaba en el exterior, pero el miedo me invadía por completo. La iglesia oscura quedó atrás, pero sabía muy bien que no estaba a salvo. Vi cómo la luna iluminaba la plaza desierta, y sentí la urgencia de alejarme. Apreté la muñeca contra mi pecho, como si su calor fuera mi único refugio. Mi mente estaba agitada. Necesitaba encontrar a Marta, asegurarme de que estuviera bien. Miré hacia atrás, pero la puerta de la iglesia parecía una boca abierta que me quería tragar de nuevo. Cada sombra proyectada por los árboles me hizo temblar. No puedo mirar atrás, pensé, y comencé a caminar rápido, el sonido de mis pasos resonando contra el pavimento. Al llegar a la esquina, vi un rayo de luz que provenía de una farola. Me detuve un momento, recuperando algo de aliento, sintiendo que iba a desmayarme. Miré la muñeca de trapo con más atención. Una pequeña línea de costura en su vestido parecía brillar levemente. ¿Qué significará esto?, pensé. No era solo una muñeca, era como un talismán, una conexión con algo más grande. A medida que me alejaba, escuché un susurro detrás de mí. Giré rápidamente, buscando la fuente. Mis antiguos compañeros de la escuela me venían a la mente. Aquella voz se sentía familiar, pero el ambiente me decía que debía seguir adelante y no dejarme atrapar por la curiosidad. Sin embargo, algo dentro de mí luchaba por regresar. Marta podría necesitarme, repetí en un intento de justificar mis impulsos. Sin embargo, al doblar la esquina, el susurro se convirtió en un eco. «Ayúdame». La voz de la niña resonaba en mi mente, y su llamado me retó a retroceder. ¿Por qué no podía simplemente dejar esto atrás? Era como un imán. Decidí dar unos pasos hacia la plaza. En ese momento vi un grupo de sombras moviéndose rápidamente entre las calles vacías, como si estuvieran buscando algo o alguien. Mi corazón se aceleró. ¿Son ellas?, me pregunté. Me quedé inmóvil, observando cómo las figuras se acercaban a donde estaba yo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Necesitaba actuar. Podía usar la muñeca. Tal vez era verdad que tenía poderes.
La levanté, sintiendo la calidez que emanaba. «Marta, ¿esto es lo que necesitas? ¡Hazlo!», grité en plena desesperación. La luz de la muñeca se hizo más intensa. Las sombras se detuvieron, dándole un respiro a mi corazón que latía salvajemente. Sus ojos, si es que tenían ojos, brillaban con odio. Mi mente buscaba respuestas, pero lo único que sabía era que debía averiguarlo todo. La muñeca me protegía, pero tenía que encontrar el coraje para avanzar. Mientras las sombras titubeaban con la luz de la muñeca iluminando un camino, decidí dar un paso al frente. «¿Qué buscas aquí?», pregunté, aunque dudaba que me respondieran. Fue entonces cuando una figura, más grande que las demás, se separó del grupo y se acercó lentamente. Era un ser alto, con rasgos distorsionados, pero el brillo de la muñeca iluminó su cara lo suficiente para que pudiera ver sus ojos. Había un remanente de bondad en ellos y me di cuenta de que no eran solo sombras. Eran almas atrapadas. El aire alrededor mío se tornó denso cuando comprendí un nuevo temor. Aquella muñeca era la clave de todo, la razón por la que estas almas estaban atormentadas. Si quería ayudar a Marta, necesitaba hacer algo más que huir. Y en ese instante de claridad, entendí que ya no había retorno. La decisión estaba tomada. Debía enfrentarlas, conocer su historia. Pero, ¿estaría dispuesta a descubrir la verdad, incluso si eso significaba arriesgarme? La respuesta llegó con un grito desgarrador, una voz que resonó dentro de mí. «No te detengas». Y mientras el odio en las sombras se intensificaba, supe que había tomado el camino equivocado. ¿Podría encontrar la forma de redimirlas antes de que fuera demasiado tarde? Capítulo 5. El aire se volvió pesado, como si la propia noche estuviera conteniendo el aliento. Las sombras se acercaron más, sus formas retorcidas creando un espectáculo de terror a mi alrededor. La luz de la muñeca apenas era suficiente para mantenerlos a raya, pero no podía esperar mucho. Sabía que si retrocedía ahora, no habría otra oportunidad. La criatura más grande, que parecía la líder, alzó una mano y un viento helado me golpeó con fuerza. «¿Por qué has venido?». Su voz era un eco desgarrador, resonando en mis huesos. Por un momento, me quedé paralizado. Aquella pregunta retumbó dentro de mí, y no supe qué responder. «Vengo a buscar a Marta», balbuceé, aunque no estaba seguro si los nombres significaban algo para ellos. El ser se inclinó, acercándose, y el brillo de sus ojos desdibujó la línea entre el miedo y la compasión. «¿Marta?». La forma se detuvo, como si esa palabra despertara recuerdos olvidados. «Ella es parte de nosotros, de nuestra historia». Cada palabra que pronunciaban me llenaba de preguntas. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué había sucedido con Marta? El brillo de la muñeca parecía resonar con las emociones atrapadas en el aire. Sus voces, antes llenas de odio, ahora se volvían un eco cargado de dolor. «Su alma debe liberarse», continuó el ser. «Pero el camino no es fácil». Sin pensarlo, levanté la muñeca más alto. ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Qué debo hacer? Era un desafío, pero también una petición de ayuda. No sabía si realmente podía hacer algo, pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Las sombras comenzaron a murmurar entre ellas, un lenguaje que no comprendía pero que sonaba como un lamento colectivo. Entonces, la criatura más grande dio un paso atrás y hizo una señal. Una bruma oscura emanó del suelo, tomando forma y creando lo que parecían ser visiones fugaces de un pasado doloroso. Vi a Marta, pequeña y asustada, jugando en un jardín. Luego, la imagen se oscureció, transformándose en una escena de dolor, gritos y desolación. Alguien había hecho daño. «No», grité, incapaz de soportar la tiranía de esas imágenes. «Esto no puede seguir así». «Debes enfrentar lo que está atado a ella», dijo la sombra, su voz ahora más suave, casi maternal. «Solo así podrá encontrar la paz». Yo no sabía a qué se refería con eso. ¿Qué atadura tenía Marta? ¿Cómo podía ayudar a romperla si no tenía ni idea de lo que implicaba?
Justo cuando las sombras parecían despejarse, sentí un tirón en mi muñeca. Miré hacia abajo y vi que la muñeca brillaba intensamente. «Tómala», ordenó la criatura líder. «Ella te guiará». Sin pensarlo, extendí mi mano, y cuando la agarré firmemente, la luz se intensificó. Las sombras retrocedieron un paso, y la figura más grande me observó con un asombro que me heló la sangre. «¿Qué has hecho?», preguntó, pero su tono era diferente. Era de miedo, no de rabia. No sabía qué significaba todo eso, pero sentía que el destino de Marta, y el mío, descansaba en este extraño objeto. Aquel destello me prometía respuestas, pero también me empujaba hacia un abismo de descubrimientos aterradores. Lo que había comenzado como un intento de rescatar a mi hermana, se convertía en una búsqueda por la verdad oculta entre susurros y sombras. La tensión en el aire creció, y lo supe. No había vuelta atrás. Tenía que desentrañar el misterio de Marta, aunque esto significara enfrentar a las mismas sombras que la habían atrapado. «Llévame a ella», ordené con más firmeza que nunca. ¿Podrían aquellas almas liberarme a mí también? El silencio se instaló por un instante, y luego la pieza de mis sueños se empezó a reconfigurar. «Sigue», dijo la sombra, sus ojos destacándose en la penumbra. «Pero recuerda, no todo lo que encuentres te gustará». Y mientras avanzaba, supe que el camino había cobrado vida propia. La muñeca latía en mi mano, y la plaza oscura se volvió mi única guía hacia lo desconocido. Capítulo 6. Caminé hacia adelante, dejando atrás la plaza silenciosa y las sombras titilantes. La muñeca brillaba intensamente, guiándome a través de un sendero que parecía surgir de la nada. Cada paso que daba resonaba en mi cabeza como un tambor. Mis dudas y miedos se transformaban en un eco constante. ¿Qué significaba todo esto para Marta? ¿Y qué pasaría conmigo? Pronto, el aire se volvió más frío, y la bruma comenzó a tomar formas familiares que me hicieron estremecer. Recordé momentos de la infancia de Marta, juegos, risas, pero también su rostro cuando había miedo en sus ojos. Aquellas visiones estaban surgiendo de la muñeca, revelando fragmentos de su vida, pero ahora nada se sentía seguro. «Parece que ella nunca se fue», susurré, más para mí que para las sombras a mi alrededor. Una de ellas se acercó y asintió, con un gesto que me hizo sentir que estaba en el camino correcto. Pero, ¿por qué me miraban como si fuera yo quien debía resolverlo todo? De repente, un chillido retumbó en el aire, y la visión cambió bruscamente. Marta se encontraba en una sala oscura, apretándose las manos en un gesto de desesperación. Su llanto vibraba a través de mí como una corriente helada. La imagen se desvaneció en un remolino de dolor, dejándome angustiado. «No. ¿Dónde está ella?», grité, sintiendo que el miedo me consumía. Las sombras respondieron susurrando: «Debes averiguarlo. Debes mirar más allá». El temor se transformó en determinación. «Voy a encontrarla», prometí, aunque dentro de mí sabía que esto podría costarme más de lo que estaba dispuesto a pagar. Justo entonces, un brillo fugaz apareció en el borde de la visión, una figura pequeña que corría hacia la penumbra. «Es ella», me decía la voz en mi cabeza. Me lancé hacia adelante, pero las sombras se interpusieron susurrando en mi sangre, como si quisieran mantenerme alejado. «¿Qué debo hacer?», pregunté con desesperación. La muñeca en mi mano brilló aún más intensamente, casi gritándome que continuara. «Sigue el rastro», instó la sombra más cercana. «Te llevará a la verdad». Mientras seguía ese resplandor, un estruendo sacudió la tierra. El suelo tembló como si todo alrededor intentara advertirme. Miré hacia atrás, y vi que las sombras se retorcían, formando un vórtice oscuro, como si se prepararan para devorarme. Un nuevo miedo se apoderó de mí. «¿Qué vas a hacer?». Entonces, un nombre surgió en los murmullos de las sombras, como un eco lejano. «El guardián». La mención resonó en mi cabeza, y supe que significaba algo. Algo aterrador,
¿Quién es el guardián?, pregunté, pero no hubo respuestas claras. La tensión creció. Sabía que requería valor para enfrentar lo que estaba por venir, pero más que eso, necesitaba un plan. Poco a poco, el camino se iluminó con destellos de luz intermitentes, como si la muñeca me condujera a un lugar donde la verdad se escondía de las sombras. Tal vez allí encontraría a Marta. Pero a cada paso, una voz interior me advertía que la revelación podría no ser lo que esperaba. Justo antes de llegar me detuve. El aire estaba más pesado que nunca. Las sombras susurraban desesperadamente, desdibujándose y reformulándose en algo más grande, más oscuro. La muñeca brillaba intensamente, y su luz estaba a punto de chocar con la oscuridad. No podía dar marcha atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, crucé la línea entre lo conocido y lo desconocido, decidido a enfrentar la verdad, sin saber qué horror podría desatarse. Y cuando el desprendimiento ocurrió, el mundo que conocía se desmoronó. Capítulo 7. El impacto fue brutal. De repente me encontré en un lugar completamente distinto. Era un jardín desolado, con flores marchitas y raíces expuestas, como si la tierra estuviera llorando. El frío cortante me atravesó, y la muñeca en mi mano empezó a vibrar con una energía extraña. Miré a mi alrededor, buscando pistas, pero todo parecía confuso. ¿Dónde estoy?, murmuró, aunque sabía que no había nadie para escucharme. De las sombras, una figura pequeña emergió lentamente. Era una niña, con un vestido blanco que parecía brillar, contrastando con la oscuridad que me rodeaba. Su mirada era intensa, casi sagaz, y me heló la sangre. ¿Marta?, pregunté, conteniendo la respiración. La niña sonrió, pero no había alegría en su rostro. No soy Marta, dijo, con una voz que resonaba como el eco en un túnel. Soy una parte de ella. ¿Qué significa eso? Las palabras se escaparon de mis labios con la angustia pesando en cada sílaba. La muñeca comenzó a brillar de nuevo, pero esta vez, la luz me pareció amenazante. Ella está atrapada, continuó la niña. El guardián no dejará que se escape. El nombre hizo que una oleada de pánico me deslizase por la espalda. ¿El guardián? ¿Cómo puedo salvarla? La niña dio un paso hacia mí y de repente el ambiente cambió. Las plantas comenzaron a moverse como si pusieran resistencia. Necesitas enfrentarlo. Necesitas ser valiente. Su tono era firme pero suave, como si intentara darme fuerza. Respiré hondo, sintiendo el frío en mis pulmones. ¿Dónde está él?, pregunté, ya dispuesto a enfrentar cualquier cosa. En la casa de las sombras, respondió. Sigue el camino, pero ten cuidado. No querrás cruzarte con el guardián sin estar preparado. Las sombras a mi alrededor parecían cobrar vida en respuesta a sus palabras. Me volví para seguir el sendero, que ahora se iluminaba con destellos inquietantes, como si cada paso que daba no solo avanzara, sino que también dejara un rastro de luz detrás de mí. Con cada paso, escuchaba una risa distante, y en los ecos, podía distinguir palabras incompletas. Es un juego, parecían susurrar las sombras. Sentí el sudor frío acumulándose en mi frente. Llegué a un umbral que se alzaba ante mí, una puerta oscura hecha de roble carcomido. Mi mano tembló cuando la levanté para tocarla, y cuando lo hice, un silencio sepulcral me envolvió. Era como si el mundo entero se hubiera contenido la respiración. ¿Listo?, dijo la niña, apareciendo a mi lado nuevamente. Me preocupaba más que la idea de estar preparado. Ella me miraba fijamente. Cuando entres no mires atrás, la oscuridad intentará engañarte. ¿Y si me pierdo?, le pregunté, el miedo mordiéndome con fuerza. Recuerda la muñeca, me advirtió. Ella te guiará. Con eso, desapareció, dejando un eco de risa en el aire. Sin más opción, giré el picaporte y empujé la puerta. El interior desbordaba oscuridad, y un frío peor que el exterior me recibió como un viejo amigo aterrador. Al dar el primer paso dentro, una risa resonó a mis espaldas. Bienvenido,
dijo una voz profunda, irónica y cargada de un poder abrumador. ¿Quieres jugar? Todo dentro de mí se heló. Una sombra avanzó tomando forma. Este no es un juego que puedas ganar. La muñeca brilló y, en ese instante, su luz parecía contener la promesa de salvar a Marta. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar al guardián? ¿Podría yo, incapaz de comprender su poder, desafiarlo y salir con vida? La duda se aferraba a mí, mientras el guardián se acercaba, su presencia oscura envolviéndome. Sabía que lo único que podría decidir el destino de Marta y el mío era ese momento, y me preparé para enfrentar lo inevitable. Capítulo 8. La sombra se acercó cada vez más, y mi corazón latía con un miedo que me era ajeno. Recordé la advertencia de la niña. No mirar atrás, pero las voces detrás de mí se intensificaron y la risa resonaba, burlándose de mi angustia. ¿Quieres jugar?, repetía el guardián, mientras la oscuridad se hacía más densa. Estuve a punto de dar un paso atrás, pero la muñeca brilló intensamente, casi obligándome a avanzar. Sentí su calor, su energía. Era como si me estuviera recordando que tenía un propósito. No podía rendirme. Marta me necesitaba. ¿Qué tienes para ofrecer?, preguntó la sombra, su voz un eco distorsionado que vibraba en mis huesos. Su forma se volvió más definida. Podía distinguir rasgos en la penumbra, ojos oscuros y profundos como abismos. ¿Crees que puedes salvarla con solo bravura? No estoy aquí para jugar contigo, grité, sintiendo la determinación brotar de algún lugar profundo. Quiero a Marta de vuelta. Una risa helada llenó el aire. Tú no entiendes. Aquí, el valor no es suficiente. Solo los astutos sobreviven. Cada palabra suya era un puñetazo en el estómago. Quería correr, pero en lugar de eso, avancé un paso más. La muñeca en mi mano vibró intensamente, como si quisiera guiarme. De repente, un resplandor emergió del rincón más oscuro de la habitación. Era una débil luz, pero en ese instante de claridad, vi un objeto en el suelo. Me agaché y recogí una antigua llave dorada, cubierta de símbolos extraños. Cuando la sostuve, una ola de energía me atravesó, y la risa del guardián se detuvo. Eso es interesante, dijo, mientras sus ojos se estrechaban, revelando una chispa de curiosidad. ¿Crees que eso puede ayudarte? No lo sé, respondí, sintiendo que la incertidumbre me acechaba. Pero algo en la llave me daba esperanzas. Era un nuevo descubrimiento, quizás la única forma de hacer frente a la oscuridad que me rodeaba. Que la suerte te acompañe, pero no creas que será fácil, susurró el guardián, haciendo eco de su poder en cada palabra. Su figura se retorció, como si estuviera en constante movimiento, lo que intensificó mi nerviosismo. Puede que él estuviera jugando, pero yo tenía la muñeca y la llave. Eso me daba una pequeña ventaja. Sin pensar más, me giré, listo para avanzar hacia la oscuridad más profunda. A medida que me movía, la luz de la muñeca brillaba más, iluminando el camino lleno de sombras temblorosas. El guardián se quedó atrás, sus risas distantes seguían resonando en la cavernosa oscuridad. Y entonces, escuché un susurro, más suave y más cercano esta vez. Mi nombre. Marta. Se deslizó entre las sombras, enviando un escalofrío por mi espalda. Ayúdame. Mis pies se detuvieron. La urgencia en su voz hizo que mi determinación se reavivara. Sin embargo, la incertidumbre también me invadió. ¿Dónde estás?, grité, buscando en la penumbra. La respuesta llegó en forma de risa burlona. El guardián no se iría tan fácil. Dame un momento y lo sabrás, dijo él mientras la oscuridad a mi alrededor comenzaba a retorcerse. De repente, el suelo tembló, y el aire se volvió denso. Sin embargo, supe que tenía que seguir adelante. Tenía que encontrar a Marta. Sin mirar atrás, el resplandor de la muñeca aún me guiaba. Pero, ¿qué más me esperaba en el corazón de este lugar tenebroso? No podía dejar que el miedo me dominara.
Tenía una misión, y con cada paso me acercaba a mi destino. La llave caliente en mi puño parecía marcar el compás de mi corazón. Lo que descubrí a continuación definiría no solo mi suerte, sino la de Marta también. Capítulo 9. Seguí avanzando, cada paso resonando en el silencio sombrío. La muñeca en mi mano seguía iluminando el camino, pero la luz parpadeaba, como si fuera un pequeño destello de esperanza en un vasto océano de oscuridad. El guardián había mencionado que la astucia era fundamental, y eso me hacía sentir inseguro. ¿Qué si me estaba dejando llevar por la ilusión de poder? Las risas retumbaban a lo lejos, pero a medida que me adentraba más, un silencio inquietante comenzó a llenar el espacio. Fue entonces cuando el susurro de Marta volvió a llamar mi atención. «Sigue la luz, por favor», decía, y esta vez sonaba más angustiada, como un eco que atravesaba capas de lo desconocido. «¿Dónde estás?», volví a preguntar, mi voz sonando casi desesperada en esta vasta penumbra. La oscuridad parecía responder, cediendo un poco, y en esa clarificación momentánea, vi un camino que se bifurcaba. A la derecha, unas sombras danzaban inquietas, mientras que a la izquierda, la luz de la muñeca destellaba de manera constante. La decisión era difícil, pero en mi mente resonaba una idea. La luz, pensé. Debo seguir la luz. Di un giro hacia la izquierda, y lo que vi a continuación me llenó de asombro y temor. Un espacio amplio se extendía ante mí, un lugar que parecía un antiguo salón. Las paredes, cubiertas de espejos agrietados, reflejaban fragmentos distorsionados de mi propia imagen. Era como si cada espejo intentara mostrarme un lado diferente de mí, pero todos retorcidos por el miedo y la desesperación. En el centro del salón, pude distinguir una figura. Una niña de cabellos oscuros y ojos brillantes me observaba. Su expresión era inquietante, como si fuera consciente de secretos que nadie más conocía. «¿Eres tú, Marta?», pregunté, dando un paso hacia ella. La niña sonrió, pero había algo inquietante en su mirada. «No soy Marta, soy la que te guía», respondió, su voz suave como el susurro del viento. «Si quieres ayuda, tendrás que ser muy cuidadoso». «Nadie me ha dicho que hay que tener cuidado», respondí, la frustración burbujeando dentro de mí. «Eso es lo que todos creen», dijo ella moviendo suavemente su mano. «Aquí las cosas no son lo que parecen. El guardián juega, y tú eres solo otra pieza en su juego». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué juego? ¿Qué quieres decir con eso?». La niña avanzó, acercándose con gracia. «Tienes la llave, pero no sabes a qué puerta abre. Si decides seguirme, puede que encuentres respuestas. Pero cuidado, no todo lo que brilla te llevará a salvación». Estuve a punto de rechazar su invitación, cuando al escuchar otra vez el eco de la risa del guardián, un torrente de pánico descendió sobre mí. «¿Qué opción tengo?», murmuré, sintiendo que el tiempo se me escapaba. La niña extendió su mano hacia mí, y la luz de la muñeca comenzó a temblar. «Ven, antes de que el guardián decida divertirse un poco más», dijo, mientras la habitación comenzaba a girar. «La elección es tuya». Me encontraba al borde de la aceptación y la negación. Con un último vistazo a las sombras en la habitación, decidí. No podía quedarme allí, estancado por el miedo. Con un profundo suspiro, confirmé mi decisión y tomé su mano, listos para enfrentar lo desconocido juntos. A medida que me adentraba en el torbellino de luz y sombras, sentí que algo grande y terrible estaba a punto de revelarse. Pero ya no había vuelta atrás. El guardián seguiría riendo, pero yo estaba listo para descubrir la verdad, lo que sea que eso significara. Capítulo final. El torbellino de luz nos lanzó hacia adelante, una corriente de energía cuyo impacto parecía desgarrar el velo que separaba la realidad de la oscuridad. Cuando el giro cesó, me encontré de pie en una vasta sala iluminada por un destello brillante y cálido, diferente a la gélida oscuridad que había dejado atrás.
Puede que hubiera escapado de las sombras, pero sabía que el guardián aún acechaba, oculto en el rincón más profundo de este nuevo espacio. La niña a mi lado sonrió, pero su expresión era un espejo de incertidumbre. «Esto es lo que el guardián ha guardado», dijo, su voz resonando a través del eco de la sala. «Aquí están los fragmentos de almas que él ha atrapado». A medida que la luz se hacía más intensa, comencé a ver las imágenes flotando a nuestro alrededor. Visiones de dolor, desesperación, recuerdos enredados en el sufrimiento. Entre las sombras de aquel entorno vívidos, reconocí a Marta, atrapada en un rincón, su rostro asustado y vulnerable. «¡Marta!», grité, dando un paso hacia ella, con la muñeca firme en mi mano. La figura de la niña me tomó del brazo. «No corras, la desesperación puede ser un trampa», advirtió, pero el impulso de avanzar era abrumador. «¿Cómo puedo sacarla de aquí?», exigí, sintiendo que el tiempo se me escapaba una vez más. La luz de la muñeca brilló con fuerza, como si entendiera mi angustia. «Solo hay un camino, enfrentar al guardián y liberarla», explicó la niña. «Él teme lo que puede ser revelado al ser confrontado. Tienes que usar la llave». Miré la llave dorada en mi mano, cubriéndola con la luz del talismán. Recordé las advertencias del guardián. La risa burlona resonaba en mi mente, y con cada eco mi corazón latía más rápido. Sin embargo, aunque mi miedo casi me paralizaba, tenía que redoblar mis esfuerzos. «Voy a enfrentarlo». Con un paso decidido, avancé hacia el centro de la sala, donde los ecos se enredaban en un murmullo ensordecedor. La figura del guardián apareció, emergiendo de las sombras. Su forma amenazante brillaba bajo la luz de la muñeca. «¿Regresaste?», preguntó, sus ojos penetrantes fijos en mí. «¿Quién te atreve a darme la espalda de nuevo?». «Vengo a liberar a Marta y a todas las almas que tienes atrapadas», declaré, sintiendo la calidez creciente de la muñeca en mi mano. «Suelta a todos ellos». Una risa burlona se escapó de sus labios, resonando en el aire como un eco de antiguas torturas. «¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Tu valor no es más que una ilusión en este lugar. Estás a merced de mi juego». «No te tengo miedo», respondí, levantando la muñeca entre nosotros. La luz se intensificó, inundando todo a su paso. Las imágenes de las almas comenzaron a tomar forma, emergiendo de la penumbra. Sus rostros se tornaron claros, llenos de esperanza. «No», gritó el guardián, pero la luz lo envolvió. Las sombras que lo rodeaban empezaron a desvanecerse, como si la luz de la muñeca fuera un fuego purificador. «No todo lo que brilla te llevará a la salvación», había dicho la niña. Me pregunté si había algo más detrás de esa luz, si realmente podía confiar en su poder. «Tú eres el que tiene miedo», grité, mientras la luz de la muñeca estalló ante mí. «No podrás seguir controlando sus vidas». Las almas comenzaron a rodearme, y un eco de agradecimiento llenó el aire. «No», rugió el guardián, retrocediendo ante el destello brillante que había despertado. La luz se convirtió en un torrente que se expandía, y con cada segundo, el poder del guardián se desvanecía. Antes de que pudiera darme cuenta, escuché un grito desgarrador y un silencio abrumador llenó la sala. Todo lo que quedaba eran las almas liberadas flotando en la luz. Al voltear, vi a Marta, quien se acercaba, visiblemente asustada. «¿Estás bien?», le pregunté, alcanzándola, mientras la muñeca se desvanecía en una luz tenue. Sin embargo, antes de que pudiéramos abrazarnos, una sombra pasó rápidamente y enfrentó a Marta, como si aún quisiera atraparla. No sabía qué hacer. ¿Acaso estaba a salvo? ¿Qué pasaría con el guardián? Susurros de desesperación todavía llenaban el aire. «Marta», murmuré, mientras la habitación comenzaba a desvanecerse. «¿Estás libre o...?» Pero no fui capaz de terminar la frase, pues la conexión se interrumpió y el entorno se transformó en un vórtice de luz. El pánico se apoderó de mí una vez más, mientras la oscuridad comenzaba a engullir la bruma luminosa. De repente, todo se volvió negro.
Sentí una presión en el pecho que me hizo abrir los ojos. Desperté en mi habitación, empapada en sudor. A mi lado estaba la muñeca, desgastada y un poco quemada pero aún intacta. La sensación de pánico seguía en mi mente, como un eco persistente. La sensación de haber experimentado algo real seguía presente. ¿Qué había pasado? ¿Marta realmente había estado ahí? Mientras mi corazón seguía latiendo con fuerza, una pregunta me asaltó. ¿Habría realmente logrado liberarla? ¿O todo había sido un mero sueño? A veces, cuando paso por lugares sombríos, siento un escalofrío recorrerme. Nunca he vuelto al barrio donde ocurrió todo. Mientras trato de vivir, me pregunto sobre Marta. Disminuyó la sensación de terror, pero aún me queda esa inquietud. ¿Volveré a encontrarla? ¿Y las sombras? ¿Estarán todavía acechando esperando otra oportunidad? Nunca lo sabré.